¿Qué tal amigos, amigas? Pues bienvenidos sean, bienvenidas a esta 20ª Semana Cultural de la diversidad sexual, cuerpos, géneros y sexualidades. Y a mí me da mucho gusto estar en esta mesa porque de verdad tengo una especial admiración por estos maravillosos seres humanos que van a estar en la conferencia magistral que tiene por título 20 años de divulgación del conocimiento en temas de diversidad sexual desde la perspectiva interseccional. Ellas son Edith Yesenia Peña Sánchez, la voy a presentar y luego les comentaré algunas cosas que pienso de ellas, todas buenas, habrá alguna mala, pero me la voy a guardar. No, no es cierto. Edith Yesenia Peña Sánchez es doctora en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora de la División de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación abordan la antropología de la sexualidad y el género. Ha sido perita en antropología sexual para casos de pornografía infantil, usos y costumbres indígenas y transexualidad. Ella es editora de la revista de estudios de antropología sexual. Está también con nosotros Lilia Hernández Albarrán, antropóloga social, doctorante en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es docente en la misma escuela. Su trabajo se ha orientado a la investigación en la antropología de la sexualidad, en particular en personas con diversidad funcional. Ambas, tanto Yesenia como Lili, han sido coordinadoras de la colección de libros de diversidad sexual y de la esta semana, por 20 años, esta semana cultural de la diversidad sexual del Instituto Nacional de Antropología e Historia durante 20 años. Y yo, antes de empezar a hacerles preguntas, porque además sabemos que el tiempo es muy breve en estas conferencias magistrales, sí quiero decirles que yo admiro a estas dos mujeres por su trabajo, la constancia, la continuidad de su proyecto, 20 años de hacer esta semana y de concitar a todas las personalidades que aquí van a hablar, han hablado durante 20 años sobre muy diversos temas, estos complejos temas de la sexualidad, y concitar a todos ellos y a todas ellas y poder mantener esta semana año tras año y las publicaciones, a mí de verdad me merece toda la admiración. Es ver la pasión de dos especialistas, dos investigadoras que se vuelcan para continuar en este análisis, reflexión, comprensión de lo que es la diversidad sexual. Pues de verdad, muchísimas gracias, bienvenidas. Para mí es un honor estar con ustedes. Yo empecé hace 41 años con estos temas y ustedes como que me tomaron de alguna manera, así lo vivo, así lo siento, la estafeta y armaron esta maravillosa, extraordinaria Semana Cultural que ya va en sus 20 años. Bueno, lo primero que tal vez les preguntaría es, ¿qué temas lograron en estos 20 años posicionar y discutir? ¿Qué respuesta hubo en cuanto a esta temática? O sea, libertad, derechos, matrimonio universal, adopción, apertura, por ejemplo, en la homosexualidad, etcétera. Pero ¿cuáles fueron los temas que piensan que más se lograron posicionar en estos años? Por favor, Yesenia y Lili también. Muchas gracias. Pero antes que nada, pues muchas gracias y también por reconocimiento por ser pionera de llevar estos temas de sexualidad, cuerpo y géneros para la construcción, pues de mejores convivencias sociales, ¿no? A través de las múltiples participaciones, Vero, que has desarrollado principalmente en el Canal 11 y otros espacios de divulgación donde el periodismo de vanguardia que siempre te ha caracterizado, pues se ha sumado a ver estos temas de diversidad sexual en particular como una pertinencia cultural y necesaria y transformadora de las vidas, ¿no? De todas, todos y todes. En ese sentido, pues a mí me complace mucho platicarte que desde un principio esta Semana Cultural de la Diversidad Sexual se planteó con la posibilidad de pensar la diversidad sexual como un eje transversal. Ajá, porque empezamos a reconocer las diferencias sobre orientación sexual y expresión de la identidad de género y la construcción de identidades en general, pues
con procesos de interseccionalidad, que hoy se le llama así, antes tenían otras denominaciones, que correspondían y atravesaban la edad, el cuerpo, la clase social, por supuesto, los géneros, obviamente, y con otras integraciones que demandaban las divisiones de cómo ciertos recursos y accesos eran pensados de manera desigual, con respecto, por ejemplo, al origen, la religión, con respecto a lo que tenía que ver incluso con los procesos de migración y acercamiento al ámbito laboral. E indígenas, desde luego, indígenas. Sí, de ahí que se empezó a plantear la posibilidad de cómo expresar como punto crucial la diversidad, que ha sido uno de los temas más relevantes para la antropología, para la historia y para muchas disciplinas, ¿no? Y cómo plantearlo desde una visión multidisciplinaria que fuera operativa y que aportara al gran trabajo que ya venían realizando las organizaciones civiles. Esto era muy importante y servir como un mecanismo mediador entre precisamente estas necesidades, las integraciones institucionales que se estaban configurando, porque por ejemplo todavía no se configuraba el CONAPRED, ni el COPRED, ni nada de esto, y pues era lanzarnos a un abismo donde se recibían fuertes críticas y había que posicionar el tema con una seriedad que permitiera que instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia respaldara este proyecto. Bien, te quito la palabra un poco y se la damos a Lilia porque creo que ella tiene mucho también que aportar, pues ha sido de alguna manera parte de este proyecto desde sus inicios. Lilia, me gustaría mucho que también un poco revisaras, yo diría otra vez como los temas que se posicionaron que se discutieron, que se han discutido, y aunque ya se fue como a otra pregunta que yo tenía, ya se fue por ahí, la interseccionalidad, ¿qué más aspectos ha visto? Entonces te pediría en esos dos sentidos. Vamos a ya 13 minutos de programa. Sí, Vero. Bueno, primero un honor también estar contigo y gracias por eso de que te tomamos la estafeta. Eso es un honor para nosotras. Segundo, sí hubo temas muy particulares. Si bien, como comenta Yesenia, ya los colectivos LGBT, por supuesto, llevaban un gran trabajo, ¿no? Desde las décadas de los 70. En la academia todavía no nos uníamos mucho y entonces hablar de grupos lésbicos, gays, transexuales, bisexuales en la academia, aunque ya se hablaba, era como muy silenciado todavía. Entonces, pues eso por una parte. Por otra, una temática que siempre desde el inicio metimos y que se empezó a hablar más fue el abuso sexual clerical, la pederastia, que también era un tema que estaba en el debate, pero como que no se quería tomar y se tomó. Los feminicidios también, por ejemplo, y los crímenes de odio por homofobia. De hecho, llegamos a tener algún también en uno de los eventos, un tribunal justo que llevamos a cabo por crímenes de odio por homofobia. Eran temas que, por supuesto, la sociedad civil organizada ya había posicionado, pero que la academia no estábamos hablando mucho de ello. Que entre que era un tema que estamos apenas entrando, entre que sí también había un poco temor a hablar todavía de ciertos temas, pero te puedo decir que entre ellos fueron de los principales que logramos posicionar con el evento. Esto que señalas me parece fundamental porque cuando yo hablo de que yo empecé en 1980, la censura sobre estos temas era brutal, desde presidencia, desde algunos grupos de derecha que ahora ya vieron que andan otra vez desmedidos con todo lo que traen, pero y hay que pararlos pronto, porque si no se va a ir para atrás mucho de lo que se ha logrado. Pero me parece que ustedes también de repente cuando iban a ciertos lugares, a ciertos estados, se enfrentaron a algún tipo de censura, pero creo que cada año la fueron superando y las semanas se daban, no obstante, como medio la amenaza de censura. Yo creo, nada más un pequeño paréntesis ahí, Yesenia, si me quisieras comentar, porque yo creo que también
brincarse esa censura, esas limitaciones y continuar durante 20 años, me parece importante señalarlo si quieres brevemente. Claro Yesenia. que sí. Efectivamente, es ganar la confianza de las organizaciones civiles, de las instituciones de gobierno, que no ha sido tarea sencilla, pero también abrir el espacio al público en general, no solo los académicos y los activistas. ¿Por qué? Porque observábamos que había una confluencia en ese momento de muchas cosas. Tú hablas de una censura, sí, había censura en el lenguaje, había censura en la estética, porque metíamos temas de estética, arte y erotismo. Había también censura por tratar algunos temas que todavía, en términos políticos, pues estaban vedados, que eran los crímenes de odio y los feminicidios en un primer momento. Pero también había una serie de inquietudes de cómo era la forma de vida y las experiencias de vida en los grupos indígenas, afrodescendientes y equiparables en cuanto a sus sistemas de organización sexogenéricas, que no eran binarias muchas veces, la mayoría de estas, y también había una gran inquietud de cómo seguir posicionando todos estos estudios que se venían dando desde a finales del siglo XIX sobre el culto afálico, el culto a la fertilidad, todas estas estéticas que se observaban en las poblaciones étnicas indígenas, y cómo poderlo llevar más allá de la historia y de la arqueología, posicionarlo en actos etnográficos, en acciones participativas y colectivas con los grupos y con las poblaciones. Este salto no fue sencillo, porque casi siempre se quería pensar en prácticas y representaciones y no en toda una red de comunicación que implicaba la esfera de la sexualidad y el género, que atravesaba pues todas las esferas de la vida, y que como los grupos van generando sus reconfiguraciones más allá del sistema social heteronormativo, la economía androcéntrica que existía. Y ahí, pues no me dejarás mentir, porque fue una época que tú viviste con el feminismo, que con toda la lucha lésbico-gay, que hicieron frente y abrieron brecha para que hoy tengamos estos escenarios donde se puede hablar de estos temas. Así es. Lilia, una cosa que me importa que ustedes platiquen es, porque me pasó también, no había suficientes académicos y académicas, especialistas, gente que quisiera de alguna manera meter en su narrativa y compartir lo que estaba estudiando, lo que estaba viviendo. ¿En qué medida en estos 20 años fueron surgiendo nuevas voces, tanto de mujeres como hombres, para poder aportar en esta semana, que yo creo que en los primeros años no había suficiente, pero corríjanme si lo que digo no es correcto? Efectivamente, sí, cuando empezamos el evento todavía había pocas investigaciones. De hecho, teníamos como más participación de activistas, aunque sí había investigadores, pero eran pocos. Es justo hacia los 2000, hacia inicio de 2000, cuando hay un mayor predominio ya en las diferentes carreras, antropología, sociología, derecho, en muchísimas, donde ya empieza como un auge de los estudios de la sexualidad y en particular diversidad sexual. Es justo en ese momento cuando ya encontramos como más compañeras y compañeros que están realizando trabajos tanto y de diferentes generaciones, porque también hay que tomar en cuenta que, como bien mencionas, en esto de la sexualidad, así como a ti te tocó abrir espacio en los 80s, pues en la academia también nos tocó abrir espacio porque aunque ya se trataban ciertos temas desde los 80s y 90s también en nuestras disciplinas, por otra parte, como que no era bien visto alguien que estudiara sexualidad, ¿no? Era un tema que seguía siendo un poco tabú, un tanto tabú, y entonces te dedicabas a sexualidad y no era muy bien visto. Pero ya afortunadamente esto se fue rompiendo en los 90s y hacia los 2000 esto ya fue
ahora sí que una explosión que se desarrolló en cuanto a al estudio de estos temas. Correcto, nos quedan 8 minutos. Yo solamente quiero comentar, está la doctora Jonás Larios Dens. Creo que esta no es la mesa donde tú estás involucrada, discúlpame, porque solamente tengo como invitadas a Yesenia y a Lili en esta mesa, pero no te vayas, quédate ahí porque además estás muy bonita, quédate, estás guapísima, quédate No, ahí, claro, no te pero nos vayas, es que la doctora, va en la siguiente. Sí, sí, en la siguiente. Entonces, ojo, la doctora Jonás Larios va en la siguiente mesa, pero ya la estamos viendo, le damos bienvenida y no quise ser descortés porque estás ahí, pero me sigo con la mesa, con la conferencia magistral y ya nos faltan pocos minutos, pero doctora, bienvenida y yo con mucha atención la seguiré en un momentito que termine esta mesa o esta conferencia. Yo por último les preguntaría tanto a Yesenia como a Lilia, ¿qué temáticas prevalecen? O sea, ¿qué pendientes quedan a 20 años? Porque uno piensa, híjole, 20 años ya como que recorrimos todo y no hay mucho nuevo por hacer. Y yo digo, qué barbaridad. Cada vez que se habla de sexualidad es como si volviéramos a empezar. Es como si volviéramos a empezar, porque otra vez vienen los jóvenes con preguntas las mismas y muchas nuevas, porque el mundo está cambiando. Entonces, claro. perdón, pero ¿cuáles temáticas han prevalecido y cuáles son los pendientes? Si quieres, Lilia, empezar tú y dejamos que Yesenia remate y termine la conferencia, ¿de acuerdo? Claro que sí, claro que Adelante, sí. Lili. Pues bueno, efectivamente pareciera que empezamos. Hay dos temas en particular que no se nos han ido, que es la violencia y la discriminación. Desgraciadamente, eso es una continuidad que todavía no logramos romper. Tenemos que ver qué hacemos al respecto para generar nuevas formas de aprender a ser mujer, hombre, o el género o la forma en que nos asumamos, que no nada más rompa la forma en que nos nombramos, sino que rompa la forma en que convivimos y socializamos. Ese es un tema pendiente, urgente, muy urgente. Otro tema es la educación sexual integral. Ese Sí, tema caramba, es está muy urgentísimo. pendiente, muy urgente, Sí. porque da miedo. No sé por qué da miedo, no debería de dar miedo si eso nos ayuda a conformarnos, así como la literatura, la música, el arte ayuda a conformarnos como personas, el entender y aprender de nuestro cuerpo, pues qué mejor forma de aprender a ser quien somos, y justo ayudaría, creo yo, a romper muchas formas de violencia. Y la Sí, asertividad el reconocimiento de nuestro propio cuerpo para quererlo y para que nadie lo ofenda, para que nadie lo agreda. exactamente. Así me parece Aprender a fundamental, poner límites, claro. aprender a reconocer cuando hay Pero si no abuso. conoce uno su propio cuerpo, es cierto, es que la educación sexual se quedó en la nada ahorita, no hay programas de televisión, de radio, o sea, siento que ahí nos está faltando mucho, ojalá todo este grupo maravilloso que hace la semana pueda insistir, ahora que está Genaro Villamil ahí, que creo que es una gente muy sensible para estos temas, pídanle que les abra espacios en el 14, en el 11, en el 22, para que se discutan estos temas. Yesenia, para terminar, lo mismo un poco, ¿no? Lo que ha prevalecido y los pendientes. Y yo de verdad les agradezco muchísimo a la doctora Jonás, que por favor la sigan porque va a seguir ahorita en un momentito, y a Lilia Hernández y a Yesenia Peña por esta maravillosa labor de 20 años que ha sido la 20ª ya, pues decía, Semana Cultural de la Diversidad Sexual, Cuerpos, Géneros y Sexualidades. Yesenia, te quedas para cerrar. Claro que sí, pero pues efectivamente, como comenta Lilia, han sido muchos temas que nos han atravesado y que han permanecido por largo tiempo. Pero uno de los temas pendientes es justo apoyarnos para la generación de políticas públicas, ¿no? El trabajo que viene realizando las organizaciones civiles junto con los diagnósticos e investigaciones de la academia, creo que pueden ser muy proactivos en el sentido de pues, llevarlos a un nivel legislativo, un compromiso, incluirlos en la agenda, porque esta pandemia hizo evidente que hay muchos elementos por trabajar, que las desigualdades y las brechas existentes de la desigualdad entre hombres y mujeres permea a la diversidad sexual.
y permea todos los ámbitos, abriendo más esas brechas. Y que también justo entre estos ejes, pues el poder sigue siendo un ejercicio de subordinación para las personas que presentan orientaciones sexuales diferentes a la heteronormativa y expresiones de identidad de género también. De ahí que tenemos una oportunidad de hacer sinergias, que esta pandemia nos está permitiendo reconocer la piedra angular de la diferencia y nuevamente mandándonos desafíos de problemáticas preexistentes que se agudizaron, ¿no? Que ya se habían agudizado. Estos procesos de violencia, estos procesos de geografías sexuales que se vieron limitados por la pandemia, por el problema del acercamiento, pero también impulsar la posibilidad de que los gobiernos y las instancias sean receptivas a las necesidades preexistentes y a las que están emergiendo después de la pandemia. Uno de los puntos cruciales que me interesaría mucho recalcar es que esta Semana Cultural tuvo un gran impulso una vez que se consolidó el CONAPRED con Gilberto Rincón Gallardo, un gran impulsor, y que justo cuando nosotros le planteábamos esta visión de interseccionalidad, de cómo pensar la diversidad funcional, él nos motivó incluso a llevarla a los ámbitos de diversidad funcional, a los ámbitos de migración, y fue uno de los grandes motores que nos permitió explorar esto. Y el otro gran motor que hoy nuevamente se suma a esta semana es el arte. Definitivamente. INCINE en esta ocasión y Filmin Latino colabora para sensibilizar a la población en general, a través de documentales, de cine, pero también a lo largo de estas 20 semanas hemos tenido grandes artistas que han participado, danza, teatro, plástica, que nos habla de las nuevas configuraciones de la estética queer, de la estética lésbico-gay como procesos de resistencia, como procesos de visibilizar la realidad de lo que se vive y las expresiones creativas y dinámicas que se utilizan hoy en día para sensibilizar al público. Y como decíamos en la mañana, Vero, ninguna libertad es pertinente, sino en realidad somos libres todos, ¿no? Que podamos imaginar un mundo en que se reconozca que somos iguales y que somos diferentes. Un mundo en que la diversidad pues sea el eje de la humanidad. Claro, claro. En una frase, sé que es muy difícil, ¿qué ha sido para ustedes, Lilia y Yesenia, estas 20 semanas Semana Cultural de la Diversidad Sexual? Estas 20 semanas, ¿qué han sido en una frase? Porque ya despido el programa. A la mesa, por favor, Lilia. Sí. En una frase, yo creo que es acompañamiento, sororidad y solidaridad con las y los compañeros que hemos estado durante 20 años, conviviendo, compartiendo. Yesenia. Sí, es expresar lo que de natural tiene el ser humano, ser diverso. Y que ahí encontramos un gran patrimonio que forma parte de nuestro patrimonio cultural, pero también de nuestro ser y hacer cotidiano. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia magistral con Yesenia Peña, la doctora, y con la antropóloga Lilia Hernández. Siempre me sale la antropóloga, pero toda mi vida esa palabra, esa dislexia, lo cual me parece genial porque creo que hay mucho de antropolocos en los antropolocas que estudian toda esta maravilla. Gracias, abrazos y sigan con nosotros que la próxima mesa va a ser extraordinaria como todas las mesas, como todas las conferencias de esta Semana Cultural. Hasta pronto, Semana de la Diversidad Sexual. Hasta pronto. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.